Je suis né à Mexico en 2001. Une ville massive, polluée et bruyante, où j'ai passé mon enfance. De merveilleuses années entouré de ma famille et de mes amis. Je suis le fils d'une mère française qui était prof dans un lycée français à Mexico. C'est là que j'ai suivi le programme français depuis la petite section. Et d'un père mexicain, archéologue. Le français, c'était surtout un truc de l'école et à la maison. Parfois quelques vacances en France, tous les 2-3 ans. C'était bien la France, mais c'était plus comme un décor de vacances quand j'étais petit. Le pays vacances. Tranquilo, más si te tranquilizas un poquito, amigo. Je me souviens que les adultes à Mexico parlaient souvent de mort, de crise, de guerre et de corruption. À vrai dire, je m'en fichais un peu, comme un gamin normal qui aimait le foot et les jeux vidéo. À 13 ans, ma mère a été mutée à un lycée au Guatemala. C'est là-bas que j'ai fini le lycée et passé mon bac. Puis, en 2020, en pleine pandémie, je suis venu en France pour étudier le cinéma. Je n'avais jamais été aussi seul que lors de la pandémie. À des milliers de kilomètres de ma famille et de mes amis, dans un pays où je parlais la langue mais pas les manières. Les 2 premières années ont été un combat solitaire. J'avais perdu mon côté extraverti et les amis étaient rares. Mais au lieu de me sentir triste, avant tout je me sentais ingrat. J'avais cette chance de vivre dans le premier monde, et pourtant je sentais en moi un vide. Les rares références autour de moi du Mexique n'étaient que des clichés. Des produits au style mexicain, mais plus proches du Tex-Mex, du stéréotype. Rien de solide à quoi m'ancrer. Avec le temps, j'ai rencontré beaucoup d'amis latinos. J'ai enfin trouvé un groupe dans lequel je me sentais à ma place. Les années m'ont habitué à la France. Mais parfois je me rappelle qu'enfant, pendant les fêtes de famille ou dans la cour de récré, j'étais le français. Ici, je suis le mexicain. Jamais entièrement à ma place. Alors j'ai décidé de discuter avec mes amis, qui, comme moi, sont nés et ont grandi en Amérique latine. Ensemble, on a partagé nos expériences en France et les raisons qui nous avaient menés jusqu'ici, tout comme l'adaptation face à une culture presque inconnue. Cuando yo me vine aquí a Francia a la edad de los 19 años, bueno, llegué aquí a los 18 y para cuando tuve 19 años ya estaba en formación. Yo Francia la conozco más a través del lente de alguien que está en el ejército que el mundo civil, porque bueno, yo paso todo el tiempo dentro de encuartelado. Tengo 21 años y soy venezolana. Llegué a Francia hace 3 años, un poquito más. Llegué en octubre de 2021, llegué a mitad de semestre. Entonces ya estaba como atrasada con todo y además tenía un nivel de francés de 4º grado de CM1. Que hice un año sabático con mi mamá en Grenoble y ahí aprendí francés. Y luego octubre de 2021, con 17, tenía casi 18, me vine para acá, para Montpellier, a estudiar teatro en Paul Valéry. Vengo de El Salvador, viví toda mi vida en El Salvador y nada, estaba en el liceo francés de allá. Entonces, siento que esa parte es como muy importante del por qué vine a Francia, porque si no hubiera estado en un liceo francés, pues soy salvadoreño, pero también tengo cosas españolas, pero no soy 100% salvadoreño, porque me crié mucho en una esfera española, y tampoco soy 100% español porque me crié casi toda mi vida en El Salvador. Pero luego, claro, te deja la incertidumbre de maje, ¿qué soy? ¿Quién soy? Y eso siento que te pega. O sea, no tenés como un punto fijo en donde te puedas agarrar, ¿me entiendes? Malgré les bons souvenirs et l'amour que j'ai développé pour le Mexique et ma ville natale, depuis l'enfance, on me parlait de partir en France un jour, quand je serai grand, pour vivre seul. J'étais dans un lycée français pour passer un bac français et aller en France. La France est devenue une sorte de rêve nébuleux d'être adulte, cool et indépendant. La naïveté d'un enfant qui veut devenir adulte tout de suite, quoi. Mais pour mes parents, la raison était plus évidente. Nuestros padres nos inscribieron en estos liceos bilingües y la chingada con una idea de salir de Latinoamérica. Entonces, ¿tú cómo lo ves desde el punto de vista de tu familia? Mi mamá, también siendo ella española y siendo extranjera en El Salvador, me imagino que era como, ok, quiero que vos no te quedes clavado en El Salvador y salgas, porque ella sabe lo que es moverse y todo, ¿no? Entonces, ya a mi papá siento que le chocó bastante, como puta, me voy a ir a Francia y ya fue. Y sabes, soy su primer hijo, entonces sí fue como un choque así de, bueno, te toca irte, pero tampoco te quiero cortar las alas. Tú creces con esta idea de, ok, yo tengo que hacer todo y tengo que trabajar para irme del país. Ese siempre es la meta
de la mayoría de las personas. Muy pocas personas están a decir, ay sí, yo me quiero quedar en Venezuela, porque no es ideal. Pues en LATAM al menos siento que sí tenés como ese querer salir del país para poder crecer más, pero más como sueño americano, ¿sabes? O sea, como que toda la gente sigue buscando ir a Gringolandia y no a Europa. O sea, sí, si el país no estuviera como está políticamente y todo, y que pudiera estar tranquilo, ¿sabes? Como que tuviera la misma seguridad que tengo aquí en Francia, en El Salvador, bro, me hubiera quedado allá, pero ni lo dudo. O sea, alguien que llega aquí, más que no ha pasado por o sea, gente que llega aquí a aprender francés, por ejemplo, que no ha pasado por liceo francés y todo, siento que como que sí le costaría un poco más integrarse. Como el francés no es algo que yo haya escogido, o sea, la parte de estudiar en el liceo francés y todo eso no lo escogí yo. Entonces siento que es algo que está impuesto en mí. O sea, es algo que yo no elegí, me tocó estudiar francés, sé muchas cosas de Francia por lo que pasó y ya fue. No me siento tan apegado a, o sea, me siento más como forzado a, ¿me entendés? Yo vengo de familias de personas que siempre se encontraron del lado perdedor de la historia. Mi abuelo y mi tatarabuelo fueron cristeros, entonces pues el gobierno mexicano nos trató muy mal. O sea, la relación de mi familia y México en sí no es una muy amigable porque es gente que siempre se encontró del lado perdedor de la historia. Pero entonces llegar a Francia para mí, o sea, realmente no se siente como algo raro o extraño de estar en un nuevo país, sobre todo si viven sus Fuerzas Armadas, porque ya en México me sentía como un extraño. Émigrer. Ça aussi, c'est un cliché latino-américain, très d'actualité, mais un cliché qui a un fondement. Des pays très inégaux qui donnent peu de chance aux plus démunis de s'en sortir, des vagues de crimes et la prise de pouvoir du cartel. On a envie de défendre son pays, mais au fond, on sait que de l'autre côté de l'océan, les choses ne se passent pas comme on le souhaiterait. O sea, hay demasiados niños en la calle, o sea, y tú ves y coño, te rompe el corazón, ¿sabes? Porque es tu país y es tu gente y verga, y solamente porque tú no la estás pasando así de mal no significa que no te duela. La réalité, c'est que des milliers de personnes sont forcées de partir, avec l'espoir de construire une meilleure vie, autre part. Mais pour certains, il y a aussi un problème de mentalité. Es que ese es el problema del mexicano, es que siempre son soluciones a medias. En México matan, pero bueno, pues así es la vida. O sea, los tres sueños del mexicano es el futbolista, el narcotraficante y el político. Y son tres sueños que te sacan de la pobreza como si fuera arte de magia. No para llevar más lejos al país, sino para ayudarse a sí mismo, para llenar sus propias bolsas. Depuis tout petit, on nous dit, pour avoir plus de chances de devenir quelqu'un, il faut partir. Mais déjà arrivé, les interactions sociales avaient soudainement changé. Hay un poco este tema, sabes que los gringos, los estadounidenses, cuando tú le dices, "Ay, soy latino", siempre, "Oh, México". Es un poco lo mismo, es como que Latinoamérica es un solo país, y dices Venezuela, dicen, "Ah, eso es al lado de México, ¿sabes? De X país", así de, no. Como aire de superioridad, ¿sabes? Como cierta condescendencia. Que, ay, eso ya está muy complicado, ¿no? Y es que sí, güey, porque crees que estoy aquí, no me jodas. Me acuerdo que muchos me decían, ah, mitad en accent. Y así es, no shit, Sherlock, ¿sabes? Esta sensación de que estás siendo observado como literalmente un animal de zoológico, o que te hablan como con condescendencia, como si te tuviesen lástima, o como que ellos te están haciendo un favor al abrirte las puertas de su país. Además siento que los franceses, para bien o para mal, o lo que sea, su cultura, como que no siembran la empatía. Eso, esa falta de, y hacen mucho esto, decirte cosas horribles, pues decirte, ay, pero no te lo tomes personal. Avec tous les privilèges que j'ai eus, est-ce que j'ai vraiment la légitimité de parler de difficultés? J'ai grandi dans de bons quartiers, j'ai reçu une bonne éducation. On était loin d'être riches, mais je n'ai jamais manqué de nourriture sur la table et j'avais une vie très confortable. Yo en México yo vivía en una burbuja muy privilegiada, hablaba 3 idiomas, mismo si vivía en un país en guerra, nunca la guerra me afectó a mí. Todo buen mexicano siempre desea que México llegue lejos. Todo buen mexicano siempre le quiere ver las cosas buenas a la cosa, y todo buen mexicano siempre dice que México sí puede, sí puede, sí puede, sí, pues claro que sí puede. Pero una vez que llegas a Francia y ves que la discusión de debate es a qué edad se puede retirar la gente, y en México la semana pasada encontraron una fosa común de quién sabe cuántas personas y no hay ningún culpable, son dos niveles completamente diferentes. Pues, o sea, extrañamente en Francia fue en donde yo me di cuenta de los privilegios que tuve. Y pues es extraño decirse sí vengo de un país de tercer mundo, pero jamás viví en un país de tercer mundo. Y luego, claro, mis cheros, puta, fue un desvergue, maje, porque como yo tengo nacionalidad europea, entonces tranqui, o sea, pude venir aquí relajado. Pero, maje, mis cheros que eran full nacionalidad salvadoreña, maje, les tocó ir al consulado
de Francia que no había en El Salvador, entonces tenían que ir hasta Guatemala, man, entonces un vergue para sacar papeles y todo, entonces está jodido. O sea, yo el hecho de tener nacionalidad europea más me facilitó todo, pero como no te puedo explicar. Estaba en una situación relativamente privilegiada en Caracas. Yo igualito me bañaba con tobito. Yo no tenía agua 24/7, yo tenía agua 1 hora al día. Agua corriente, pues. No, yo vivía en mi burbujita y luego, ¿sabes? Como que uno sale de esa burbuja y conoce gente que no se crió igual que tú, conoce gente que se crió en una Caracas muy distinta a en la que yo me crié, y te das cuenta como que mierda, ¿sabes? Porque, a ver, yo conocí lo que es el acoso callejero, pero a mí nunca me siguieron en Venezuela. Porque bien, a mí me llevaban a todas partes en carro, entonces no me sometía a eso tanto como otras personas. Pero el hecho de que yo no lo haya vivido no significa que no exista. Ce privilège ne m'a pas empêché de ressentir une fracture. La douleur de voir le monde que j'avais connu dans l'idylle de l'enfance devenir un piège dont il fallait s'échapper. Ce privilège ne m'a pas empêché d'apprendre à distinguer le bruit d'un tir de celui d'un feu d'artifice, ou de savoir naviguer dans les transports en commun sans me faire voler, de marcher avec un seul écouteur dans la rue pour rester attentif. C'était une vigilance constante, devenue instinctive. Je voyais et je comprenais pourquoi il fallait que je parte, mais tous ces réflexes et ces visions faisaient partie de moi depuis l'enfance, comme pour la plupart des latinos. On apprend très tôt à mesurer le danger, à l'anticiper, à l'intégrer à notre quotidien au point où il ne semble plus exceptionnel. Et puis il y a le déracinement, arriver dans un milieu et une vie où on nous avait en apparence préparés, et se rendre compte qu'on en est bien loin. Des fois trop calme, trop tranquille, une vie froide même. Ces histoires et perspectives sont importantes aussi puisqu'elles montrent un visage différent de la diaspora latino, qu'elles ne se limitent pas à un récit de survie économique en cas extrême, mais qu'elles soient aussi un phénomène culturel, un départ volontaire, presque planifié depuis l'enfance, où le choc culturel et le bouleversement identitaire laissent des traces profondes. Ce n'est pas une comparaison avec ceux qui ont vécu pire, ni une manière de me fabriquer une histoire de vie intéressante. C'est pour compléter le tableau, sortir du manichéisme migratoire, montrer une autre nuance, celle d'une génération qui a grandi un pied dans les deux mondes, mais qui n'appartient jamais totalement à l'un ou l'autre. Que tal vez uno de los puntos importantes sea como el hecho de que, o sea, al haber estado en un liceo francés, es como que no, o sea, la parte del estudio de tu país, de tu propio país, se queda como muy secundario. Y, puta, eso siento que es súper importante, maje, porque, o sea, estás, por ejemplo, yo estaba en El Salvador, maje, estás estudiando cosas de Francia, te lees toda la puta historia de Francia, pero luego es como, o sea, lo ves como muy ajeno, es como, ok, sí, o sea, es Francia, pero no es mi país, entonces, no sé, siento que te deja como en un punto intermedio de, bueno, me sé de puta memoria la historia de Francia, pero la de mi país se queda como ahí al lado. Y esto es algo que yo ya he dicho varias veces, tipo, si en Venezuela yo pudiese tener la calidad de vida que tengo aquí, yo me quedaría en mi país. Si yo tuviese las oportunidades de ser independiente, de tener un buen trabajo, de crear una vida por mí misma en Venezuela, yo me quedaría en Venezuela. J'ai toujours été intéressé par l'histoire. Sûrement parce que j'avais un père archéologue qui s'est chargé de me transmettre cette passion. Il me parlait de l'empire aztèque et de la colonisation, comment l'inégalité et la cruauté du système de caste avaient conduit à la discrimination des peuples originaires. Une vision de l'histoire qui n'était pas vue du même œil par tous. Siento que la parte esa de devolver el oro más y de estar como en ese todavía clavado en esa parte histórica se me hace una pendejada. Olvidarlo, ¿sabes? Como más ya pasó, no tenés, o sea, no hay manera de reprochar eso, pues. El latino y el mexicano étnicamente no existen. Todos los héroes independentistas mexicanos son criollos, son españoles nacidos en México. Y eso es lo que a mí no me gusta de la versión de la historia de México, que se vende a la gente porque es una historia muy victimista. Nos hace creer a todos que todos éramos aztecas, que el mexicano era azteca, y no es real. No es verdad. El mexicano hoy en día es tlaxcalteca, azteca, español. Es porque el español que fue a conquistar México ahí sigue. Aquí no hubo esto no es la Sudáfrica apartheid, no es Rhodesia, no es Mozambique, no es Angola, no hubo un éxodo de europeos. México lo independiza el criollo. Todos los héroes independentistas mexicanos son criollos. Porque al mexicano le gusta mucho apuntar el dedo de no avanzamos por el PRI, no avanzamos por tal, no avanzamos porque el español nos robó tal, no avanzamos porque tal. No podemos pasar toda nuestra historia culpando que tal persona nos hizo esto, entonces por tal México no puede avanzar. L'histoire du Mexique et de l'Amérique latine est trempée de sang. C'est un thème que j'ai pu revisiter pendant l'écriture de mon mémoire, où j'ai étudié le cinéma de la Révolution mexicaine.
Une époque qui a traumatisé la nation à jamais et qui aura produit des œuvres d'art déchirantes. Des histoires sombres et tristes qui reflétaient l'horreur de la violence. Des histoires qui n'ont fait qu'évoluer au regard du jour. Je voyais à travers ces vieux films le reflet du Mexique actuel, une terre violente et cruelle, inégale et machiste. Dans le fond, il y a toujours une idée de combat juste. La manga. Hay que tener fe en la vida sin pensar en la muerte. Por eso yo lucho porque nuestro mundo, este mundo de vida, de carne y de tierra, sea un lugar donde los hombres puedan vivir mejor. Porque el hombre que vive bien suele siempre ser un hombre de bien. Y esos hombres de bien son las almas buenas que recibirán el premio que tú les has prometido. Des hommes honorables. Lo vendo, mi coronel. No, mi capitán. Muchas gracias. Mais qui à la fin sont forcés de continuer un combat sanglant, accablés par la tragédie. Ou mourir aux mains des oppresseurs. L'Amérique latine comprendra rapidement sa position de dominé, en tant que point central d'intérêt étranger. Desde el colonialismo para adelante nos jodieron. En el momento donde nos pusieron en esta situación de vulnerabilidad con la esclavitud, con el colonialismo, con todo esto, nos pusieron en una posición de desventaja. Y desde entonces somos un poco víctimas de cualquier imperio que esté al poder. En ese entonces era Europa, ahora es más Estados Unidos. Desde el momento donde a nosotros nos vieron como un territorio que conquistar y no un territorio donde ya hay gente y que ya existe y ya está establecido, nos jodieron. Claro. Porque ahora siempre somos los que tienen que dar. Tipo, las relaciones políticas con Latinoamérica siempre va a ser desde el, ok, yo te doy dinero, tú me das tus recursos y después con ese dinero que yo te doy, tú me compras a mí las cosas que hago con tus propios recursos. Eso es lo que quieren al final. Al separarnos entre latinos y entre países latinos, lo que hacen es que evitan que nos juntemos para ir contra ellos. Separados somos más vulnerables, separados necesitamos más a las potencias. Pero sobre todo es algo de que el mexicano se siente menos junto al gringo, y ese sí es el problema. Ahora, el mexicano y el gringo son extremadamente similares. Los dos aspiran a la misma cosa. La casa de dos techos, tener dos coches, la Xbox y comer Buffalo Wings los sábados. Que el mexicano tiene tendencia a sentirse menos al lado del gringo, y pues también se origina de una cierta de celos, de envidia. Les États-Unis sont loin d'être les seuls obstacles au développement de la région, puisque cette oppression vient souvent de l'intérieur. Por lo menos mi generación, siento yo, las personas que nacieron en chavismo, desarrollamos como esta especie de rechazo hacia Venezuela y hasta nuestro propio país, porque crecimos en un país sin recursos, ¿me explico? Tenemos a Maduro, la gente se está muriendo de hambre, la gente se está muriendo de enfermedad, no hay insumos en los hospitales, no hay un carajo. Nayib Bukele, ese maje hizo el partido de Nuevas Ideas y nada, este maje, el problema es de que se sabe vender muy fucking bien. Sale este nuevo partido que se ve que puede sacar algo más, porque realmente el discurso político que dio para el país se miraba bastante bien. Y de repente fue el gran boom de, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una limpieza de todos los pandilleros. No hay derechos humanos, vamos a ir a hacer redadas literalmente a las ciudades que eran como más jodidas. Y eso fue una cacería de brujas. Lo que hizo fue que metió a los militares al cuarto de la asamblea. Puta, ni juicio ni mierda más, y los metieron. Y eso, y fue que claro, yo justo ya no estaba allá. Y ponete, para que mi mamá me haya dicho como, mira, me dice, soy más tranquila que vos con 18 años, estés allá, tranquilo. O sea, los tres poderes ya no están repartidos equitativamente. Aquellos hombres, el pueblo mismo, derrotaron a la usurpación, pusieron fin al militarismo de la dictadura porfiriana y crearon la atmósfera para que emergiera la Constitución de 1917, que propugna la democracia y la justicia social. Notre histoire est sanglante, et notre présent continue à l'être. Le cycle continue.
sous d'autres formes, en portant un masque ou publiquement, l'autoritarisme et la loi du plus fort dominent encore. Et l'Amérique latine reste une terre que l'on aime de toute notre âme, mais qui de loin ne fait que nous faire du mal. ¡Ah, chinga! Ahora sí me saliste más cabrón que bonito. No, ni madres. Aquí es la ley de Herodes. O te chingas o te jodes. ¿Eh? Recuerda que en este país, el que no tranza, no avanza. Bien que son histoire et son état actuel en disent long sur une société qui pousse sa propre jeunesse à partir, la violence, aussi centrale soit-elle dans notre réalité, ne nous définit pas entièrement. Elle est là, oui, mais elle ne résume pas qui nous sommes. Faute des politiques ou faute des lois, faute du peuple ou faute du gouvernement, passé ou actuel, de continuer cette haine et la division ne fera rien d'autre que de perpétrer ce cycle auquel notre continent est si habitué. Celui de l'inégalité au profit d'un groupe d'élite. Cette fracture personnelle entre le français et le mexicain persiste, comme si les deux identités cohabitaient sans jamais se fondre. Je ne peux pas prédire l'avenir. Tout ce qu'on peut faire, c'est de continuer à avancer malgré les obstacles. J'ai longtemps cru qu'il fallait choisir, trouver la réponse. Qui suis-je vraiment? Quel endroit me correspond le plus? Mais ces réponses, si elles existent, viendront seules, avec le temps, les rencontres et les choix, et peut-être aussi dans ce que je décide de laisser derrière, au-delà de la mer.